refleja su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Y así el Señor ha querido que otra vez tenga este privilegio de saludar los amables televidentes y radioyentes. No sin antes, pues, decirles que en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles estamos muy felices de ser parte de ustedes a la distancia. Cuánto me alegra cuando me entero de hermanos y hermanas que muy lejos de aquí, de Texas, que es de donde nosotros pues transmitimos, y en especial en Dallas, a 15 minutos al oeste de Dallas, en la ciudad de Irving. Cuánto me alegra que desde acá nosotros podamos tener tantos amigos por tantos países. Yo les doy de verdad un gran saludo y un abrazo a la distancia, y con los que puedo allí por el WhatsApp, pues me escribo cuando puedo. A veces me da pena porque voy manejando y veo lo que escriben y yo no puedo responder allí. Otros a veces me preguntan algo que amerita respuestas que me llevarían tiempo. Yo estoy a lo mejor ya apurado con algún sermón que tengo que terminar para presentar. Entonces a veces me da pena porque no puedo satisfacerles completamente sus inquietudes. Sin embargo, hermanos, espero me entiendan, y de todas formas, cuando puedo yo, con gusto, pues ahí estoy para servirles. Un abrazo para todos, Dios les bendiga. Bienvenidos otra vez al estudio de la lección de la escuela sabática. Otra joven me acompaña hoy para desarrollar este estudio, Génesis Romero. Bienvenida, buenos días. Buenos días, pastor. Es un gusto estar aquí con todos ustedes, todos los que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. Y antes de empezar este estudio, esta lección, les invito a que nos arrodillemos. Vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias por otro día más de vida, por tu amor y tu misericordia. Así es. En este momento, Padre, queremos pedir de una manera muy especial por la bendición sobre este estudio de esta lección. Hemos estado estudiando sobre Josué y lo que ha estado pasando con el pueblo y con Acán, y te pedimos, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guíe y que podamos aprender de esta lección, Señor, no nomás para los líderes, sino para tu pueblo. Todo esto te lo ponemos en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho para mandar un saludo muy especial al pastor Heriberto Getial y a los hermanos de la Iglesia Advenimiento en Ecuador. También allá Alfredo Saltos, allí mismo en Ecuador. Tenemos allá 3 congregaciones en Santo Domingo de los Colorados. Tenemos dos mejor dicho, una allí en el centro y otra en la comunidad Juan Eulogio. Así que a todos ustedes, hermanos de la Iglesia Advenimiento, allí en Santo Domingo de los Colorados, a las 2 congregaciones, un saludo muy especial, y a su pastor, como dije, Heriberto Getial. Y la otra congregación allá, que la dirige Alfredo Saltos, en San Juan de Puerto Quito, saludos para ti, mi hermano, y para todos los hermanitos ahí que componen también ese grupo. Así, después de haber saludado a los hermanos, también en Ecuador, aprovecho para saludar a otros que en diferentes países también están con nosotros conectados y que pues son parte de esta familia. Bueno, creo que llegó el momento de la lección de hoy. Se llama la lección Liderazgo Verdadero ante una crisis. Y es que efectivamente, hermanos, lo que estaba enfrentando Josué era una crisis tremenda. La iglesia estaba en crisis, hermanos, allí. La iglesia en Canaán estaba en crisis. Miren cómo habían prácticamente experimentado una tremenda derrota como pueblo de Dios. Pero ante esa crisis, nosotros vimos ayer lo que Dios le dijo a Josué que tenía que hacer para poder descubrir la causa. Y vimos que Josué obedientemente se puso a hacerlo, hermanos, hasta que encontró que ahí estaba Acán. Acán, hermanos, había provocado aquella crisis. Pero es interesante ver también cómo se tiene que actuar, hermanos, ante estas crisis. Porque es verdad, tenemos que hacer un trabajo de averiguación para ver dónde está el problema. Y tenemos que, pues el pecador o los pecadores que están abiertamente trayendo este oprobio para el pueblo con sus pecados, pues tenemos que proceder en cuanto a sancionar ese pecado. Pero, hermanos, el espíritu con que hagamos eso
Eso, hermanos, es muy importante, porque ahí está en juego el carácter de Dios que se ha estampado en nosotros por medio de su santa ley. Hermanos, yo siempre pienso de que la manera como se hacen las cosas, el espíritu con la que se hacen, o como se dicen, eso, hermanos, dice mucho de qué es lo que uno tiene adentro. Y aquí nosotros vamos a ver a Josué, cómo él trató con Acán. ¿Qué le pidió Josué discretamente, Génesis, a Acán que hiciera, y cuál fue la respuesta de Acán? Podemos ver en Josué 7, 19 al 21. Dice: Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, te ruego, da gloria a Jehová, Dios de Israel, y confiesa ante él, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre el despojo un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido debajo de tierra en el medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Pues podemos ver aquí que lo que le pidió Josué fue que pues le confesara a Dios y declarara a él cuál fue el pecado que él había cometido, que él estaba encubriendo. Y aquí Josué, Acán le responde y le dice que pues codició algo y se lo tomó por sí mismo, se lo robó. Fue un manto babilónico, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, y lo escondió. Entonces vemos el pecado que cometió Acán aquí. Hermanos, dije que aquí prácticamente viene diciendo cómo también los líderes debemos proceder cuando se trata de censurar el pecado. Miren, nosotros no vemos a Josué que cuando ya lo identifica, le dice: ladrón, ¿por qué te has robado esto? O lo hace pues todavía, como dicen, a partir leña, o a partir, como dicen, hacer más leña de él, pues ya está todo ya el pobre descubierto, ya imagínense. Hermanos, miren la manera discreta. Primero le dice: hijo mío. Qué bonito, hermanos. O sea, no se trata de que yo como pastor o como anciano de iglesia venga y haga, como dicen, más leña del árbol caído, y que tras que ya está la persona muy mal por lo que ha hecho, venga uno y lo condene así con palabras hirientes. Recuerden, hermanos, que aquí es Dios el que está manejando el asunto, y es Dios el que está determinando cómo se van a hacer las cosas, pero nosotros tenemos que tener ese tacto, esa discreción. Le dice: hijo mío. Y luego le dice: miren ustedes, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Lo está tratando, hermanos, con mucho tacto, con mucho cuidado. Ahora, hermanos, esto nos dice el espíritu con el cual, ya dije, debemos nosotros pues tratar con el pecador también. Pero ahora miren ustedes. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Aquí, hermanos, hay una gran enseñanza en cuanto a cómo se tienen que confesar los pecados. A veces uno dice: Señor, perdona mis pecados. Señor, y si hubiere pecado, perdóname, Señor. ¿Cómo es eso de que y si hubiere pecado? ¿Acaso yo no sé que sí he pecado? ¿Cómo es que yo puedo orar así? Y si hubiere pecado, perdóname. O te pido que perdones todos mis pecados. ¿Por qué tengo que hablar en esa manera, así forma generalizada? Hermanos, así y así he hecho, dijo Acán.
¿Sabes lo que está diciendo aquí? Sé específico con Dios sobre qué pecado es que tú quieres que te perdone. Es decir, confiésale, cuéntale, no porque Él no lo sepa, sino porque en la medida en que lo cuentas, estás admitiendo que realmente eres pecador, mi hermano. Pero esas oraciones donde, Señor, perdóname mis pecados, o si hubiere pecado, perdóname, esas oraciones no son confesiones, hermanos. Aquí nosotros vemos que Acán dice, he pecado, dice Acán, he pecado. Verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel y así he hecho. Es decir, miren, detalle por detalle. Eso es confesión. Y al hacer eso, hermanos, miren ustedes los 3 pasos del pecado. Dice Acán, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Pero noten, vi. Y luego dice, lo cual codicié. El segundo paso. Y luego dice, y tomé. Miren ustedes, vi, codicié y tomé. Hermanos, ¿por dónde entra el pecado? ¿Acaso no entra por la mirada? Vi la pornografía. Vi a la mujer que no era mi esposa. Vi al hombre que no es el esposo. Vi. Oh, hermanos, todo entra por lo que uno mira. Pero noten, hermanos, una vez tú le das cabida a la mirada, entonces mira, te brota la codicia. Porque él miró. Y luego miren el deseo, hermanos. Ese deseo malo. Codició y luego tomó. Miren cómo es esto del pecado. Por eso que tenemos que pedirle al Señor, hermanos, que nos dé una mirada limpia, una mirada pura. Tenemos que pedirle al Señor que nos purifique nuestros ojos, hermanos. Que cuando vamos a la calle, cuando estamos solos entre la computadora, en el teléfono, oh, hermanos, tenemos que pedirle al Señor que nos dé purificación, que nos ayude a tener una mirada pura, hermanos. Porque cuando uno mira, después de mirar, te viene el deseo, viene la codicia y luego tomas, ejecutas. Mira cómo Acán está admitiendo. Ahora, lamentablemente, como decíamos ayer, Acán no debió haber esperado hasta este momento, cuando el proceso se estaba llevando a cabo y que las tribus se estaban acercando, que escogieron a la de Judá, que acercaron a los varones, a las familias. Acán allí pudo, hermanos, haber arreglado el asunto. Dios permitió ese proceso o puso ese proceso para que también él pudiera reconocer. Pero no, hasta que le llegó el momento, hermanos, que lo descubrieron. Y ahora cuando le descubren, interesante cuando él cuenta. Vi, codicié y tomé. ¿Qué vio? El anatema. ¿Qué codició? El anatema. ¿Qué tomó? El anatema. Es decir, lo que había sido consagrado para destrucción y lo que había sido consagrado para un uso sagrado. El manto babilónico tenía que haber sido destruido. Eso era anatema. Para destrucción tenía que estar eso consagrado. El lingote de oro y lo demás, como es la plata, eso era para el santuario. Estaba también como anatema consagrado al uso sagrado. Hermanos, ¿saben qué es lo que sucedió aquí? Acán cometió sacrilegio, hermanos. Cometió sacrilegio. Es decir, usó lo sagrado para sus propios beneficios, robándoselo. Y decía, como decía creo que antier, cuando nosotros hacemos eso con los diezmos, cuando nosotros tomamos los diezmos que son de Dios y no se los damos a Él y los agarramos para nosotros, estamos cometiendo el mismo pecado de Acán, hermano, sacrilegio también. Oh, Dios nos ayude. Así que yo puedo ver aquí, hermanos, en estos textos, número 1, el tacto, el cuidado, el amor con el cual se tiene que tratar al pecador como Josué lo está haciendo. Y número 2, que cuando se trata de confesar los pecados, los confesemos detalladamente, así y así hice, no de esa manera general. Y luego, ¿cómo realmente este pecado desgraciado, hermano, viene a arruinarle a uno la vida? Luego por los ojos, luego la codicia y luego a tomarlo. Que Dios nos ayude, hermanos. La verdad, esto tenemos que odiarlo, hermanos. Esto tenemos que detestarlo. Pedirle a Jesús que nos dé asco por el pecado. Bueno, ¿y cómo considera Dios la indiferencia en estos tiempos de crisis? Porque
también si nosotros decimos, el pecado, todo el mundo, aquí todos somos pecadores. Uno mirar así las cosas, ¿cómo Dios considera esa indiferencia nuestra en Sofonías 1:12? Nos dice en Sofonías 1:12, y será en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con candiles, y haré visitación sobre los hombres que están sentados sobre sus residuos de vino, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni mal. ¿Cómo ves tú? Creo que muchas veces cuando nosotros estamos en momentos así, que estamos indiferentes, que el pecado se nos ha hecho normal, es cuando Dios hace algo como aquí, que hará visitación sobre los hombres. Usualmente significa que habrá muerte o habrá dolor, sufrimiento o algo así. Aquí dice cuando vendrán los últimos días, muchos estarán dormidos. O sea, Cristo Jesús vendrá. Entonces aquí hubo indiferencia en ese tiempo de crisis, y aquí está diciendo el Señor que habrá visitación sobre los hombres, y cuando ellos estén diciendo en sus corazones que Jehová ni hará bien ni hará mal. Exactamente, esa expresión, Jehová no hará ni bien ni mal, esa es una forma pues indiferente de expresarse, como quien dice, disfruta de la vida, aprovéchalo, mira, de todas maneras eres joven, y joven solo una vez vas a ser en la vida, aprovecha y tómate tus traguitos ahí de vez en cuando, y eres hermano, eres miembro de la iglesia, y de todas maneras disfruta, toma tu vino, tu alcohol. Y Dios no, piensan que Dios no va a hacer nada. Exactamente, pero dice aquí, miren, dice, si ustedes lo ven así con esa indiferencia, dice Dios, Él viene, dice, un día cuando va a escudriñar con linterna, y va a castigar a esos que reposan tranquilos, comiendo el vino asentado, y que dicen, en su corazón Jehová no hará ni bien ni mal. Hermanos, miren, el Señor quiere que tomemos en serio nuestra vida, hermanos. No quiere el Señor que juguemos con esto del pecado. No minimicemos el pecado, hermanos. No lo veamos así, de esa manera tan liviana. Esta lección lo que ha venido es a decirnos cuán serio Dios mira este asunto. Y bueno, pues el don de profecía nos va a decir en una declaración aquí acerca de esta discreción que Josué tuvo, porque me gustó Génesis cuando le dice, declárame, le dice, dímelo. No le dijo, a ver, póngase aquí delante de todos y declárele a todos, dígale a todos. No, muy discreto, dígamelo. Fue privado. Cuéntamelo, hijo mío. Eso nos dice cuán discretos debemos ser también con la persona que ha cometido un error. A ver qué dice el don profético. Dice, hay muchos que no tienen la discreción de Josué, ni sienten obligación especial de investigar errores y tratar prestamente con los pecados que hay entre ellos. Que los tales no se interpongan en el camino de los que tienen que cumplir este deber. Sí, hay personas que se deleitan también en que la persona cuando falla, pues se le avergüence. Bueno, hay gente que no, que llevémoslo a junta, no, llevémoslo al pleno de la iglesia, borrémoslo, y se deleitan, sí, hay que borrarlo, hay que limpiar la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos, hay que tener cuidado. Esas cosas se hacen con mucho amor, con mucha discreción. Miren, este servidor, siempre que me ha tocado tener que tratar un caso en la iglesia donde tenemos que defraternizar a un hermano, yo no me pongo allí a decir, hermanos, públicamente las cosas que el hermano ha hecho. Lo sintetizo en una o dos expresiones. De repente hay hermanos que quieren saber detalles, no se los doy. Si quieren creer en el ministerio que Dios me ha puesto a hacer, que lo crean. Yo sencillamente he hecho mi trabajo, he hecho la investigación, he visto que requiere que eso tenga que ser tratado en la iglesia, traigo el caso, lo conozco en detalles, pero no tengo por qué estarle dando detalles a la iglesia, ni el hermano que los quiera se lo tengo que dar. Y yo creo que los hermanos ni deberían tampoco estar pidiendo detalles. Sencillamente deben creer que cuando algo se trae es porque es algo que le trae oprobio a la iglesia, oprobio al pueblo de Dios. Por supuesto, estoy hablando, hermanos, de pecados que tienen que ver con la moral. Ya esas otras cosas que traen ahí los pastores hoy en día de que porque van a oír a tal predicador a un lugar, disciplinémoslo.
que porque ahora están visitando una iglesia que no es de la corporación, esos borrémoslos. Esas cosas, hermano, Dios ni las aprueba. Esos son caprichos de líderes, que de eso la gente ni debería de prestarse para andar levantando la mano. Pero en asuntos que tienen que ver con la moral, que tienen que ver con pecados de quebrantamiento de la ley de Dios, que le trae oprobio al pueblo, hermanos, con discreción se tienen que manejar, y se tienen que traer al pueblo y manejarse con discreción también. Dice aquí que hay muchos que no la tienen y ni sienten obligación especial de investigar los errores, pero eso dice que no se interpongan en el camino de los que tienen que cumplir con el deber. Bueno, ¿qué sigue diciendo acerca ahora otra vez del pecado de Acán, el don profético? Dice, se me mostró que la manera en que Acán hizo su confesión fue similar a las confesiones que algunos entre nosotros han hecho y harán. Ocultan sus errores y rehúsan hacer una confesión voluntaria hasta que Dios los descubre, y entonces reconocen sus pecados. Unas pocas personas siguen adelante en un curso de conducta equivocado hasta que se endurecen. Incluso pueden saber que la iglesia está afligida. Sin embargo, sus conciencias no los condenan. No desagraviarán a la iglesia humillando ante Dios sus corazones orgullosos y rebeldes y poniendo a un lado sus errores. Qué triste, ¿verdad? Porque fue una confesión, pero no fue una confesión así de arrepentimiento de todo corazón. Y hay muchos hoy en día que como aquí, que Acán fue descubierto de esa manera, pero como estaban hablando en la lección anterior, que él tuvo muchas oportunidades de confesar su pecado, pero no lo hizo. Y es como hoy en día Dios nos da muchas oportunidades de confesar nuestro pecado, de venir ante Él, pero hasta el último momento, hasta que Él nos descubre, hasta que pasemos por una vergüenza o cualquier otra cosa, entonces ahí confesamos nuestro pecado, pero para ese punto ya nuestro corazón se ha endurecido y en ese momento pues confesamos nuestro pecado, pero no tenemos ese arrepentimiento de todo corazón. Y tristemente hoy en día en el pueblo de Dios hay muchos que cometemos ese mismo error. Exactamente, hermanos, y por eso la lección viene aquí trayendo a colación esto, para que pues nosotros, hermanos, no esperemos a ser descubiertos. Confesémosle a Dios el pecado y abandonémoslo. Y si eso trae consecuencias que otras personas se han visto involucrados, confesémoslo, hermanos, al pastor, a la dirigencia ahí del pueblo, a los que Dios tiene ahí dirigiendo el pueblo, y digámoslo. No podemos nosotros, hermanos, esperar a que se nos descubra, porque eso a Dios no le agrada. Acán, tristemente, eso fue lo que hizo. ¿Y qué sigue diciendo? Dice, el desagrado de Dios está sobre su pueblo, y Él no manifestará su poder en medio de ellos mientras existan pecados entre ellos que sean incitados por aquellos que están en puestos de responsabilidad. Aquellos que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos y para corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prosperar en pureza, y para que el nombre de Dios pueda ser glorificado, siempre enfrentarán influencias opuestas por parte de los no consagrados. Aquí nosotros vemos de que pues el líder también que hace esa obra, pues va a enfrentar oposición. Dice que los que tratan o los que trabajan en el temor de Dios para liberar a la iglesia de estorbos y para corregir errores penosos, a fin de que el pueblo de Dios pueda ver la necesidad de aborrecer el pecado y prosperar en pureza, y para que el nombre de Dios pueda ser glorificado, siempre van a enfrentar, dice, influencias opuestas por parte de los no consagrados. Hermanos, nosotros vemos acá que es obligación, hermanos, de los líderes de la iglesia buscar que la iglesia entre en ese estado de pureza y de santidad y de abandono del pecado. Los pastores hoy, lo he dicho ya y lo vuelvo a repetir, ya tienen que buscar que todos entremos en esa línea de santidad, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, que no nos anden allí sobando la espalda con unos sermoncitos ahí solo o contándonos chistes, pues. Es que, hermanos, miren, yo vuelvo a repetir, la iglesia anda como anda porque los pastores mismos se les ha olvidado que son los guías del pueblo, y ellos mismos con sus chistes que traen al púlpito y con esas que no quieren reprender el pecado ni con sermones, mucho menos tratando los casos, son responsables de cómo anda la iglesia. Aquí nosotros vemos
que tenemos que evitar, hermanos, de que la iglesia se corrompa cada día, censurando el pecado. Y si se tiene también que hacer un acto de censura sobre el pecador, con el amor que requiere, pero se tiene que hacer. Para cerrar, ¿qué dice la última nota? Dice, en cierto grado toda la iglesia es responsable de las ofensas de esos miembros porque consiente el mal al no levantar la voz contra ellos. Todo esto estaba en Testimonios para la Iglesia, tomo 3, páginas 298, 299. Y también en este mismo Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 482. Liderazgo verdadero ante una crisis es lo que traía como título la lección. Y no es otra cosa que enfrentar, hermanos. Enfrentar el pecado y reprenderlo y buscar en la manera como Dios ha dicho, erradicarlo. Porque tiene que ver con la transgresión a la santa ley de Dios. Bueno, hermano, Dios nos ayude. Esta lección de la semana completa estuvo, y yo creo que no nos vamos a quedar aquí. La semana que viene va a estar también siempre sobre Acán. Imagínense ustedes, la semana que viene se va a llamar el síndrome de Acán. Creo que vamos a seguirle dando este tema porque es que es el tema del momento. Es el tema del momento. Tenemos que tratar este tipo de temas porque la iglesia, hermanos, tiene un pecado abierto, una apostasía abierta en muchas cosas. Es lamentable. Yo miraba hace unos días atrás que estaban inaugurando unos pastores, un Camporí, creo que en Sudamérica, donde la forma de inaugurarlo allí con un hacha que tiene que ver con la masonería, que tiene que ver con el espiritismo, con Hollywood. Hermanos, ya no hay discernimiento, qué tremendo. El mismo pastorado, el mismo liderazgo, hermanos, acarreando prácticamente el pecado en el pueblo, llevando a la iglesia por el pecado. Ya no hay discernimiento. Entonces, estas lecciones se tienen que tratar. Porque si de verdad vamos a meter a un pueblo a la Canaán celestial, si de verdad vamos a hacer la labor de Josué de introducir a un pueblo a la Canaán celestial, hermanos, aquí nos está diciendo el Señor qué se requiere antes de entrar. Y miren ustedes, aquí está un problema grande que está trayendo oprobio, derrota y que la iglesia no puede avanzar, como ha sido el pecado oculto. Dios nos ayude, empezando conmigo como pastor, la iglesia que tengo el privilegio de pastorear. Dios nos ayude, hermanos, y que también los miembros, todos también entremos en este camino de santidad y que veamos con seriedad este asunto y nos apartemos con el poder de Dios. Vamos a orar y a pedir la ayuda al Señor. Oh Padre Celestial, liderazgo ante una crisis, pero liderazgo verdadero es el que tú estás buscando. Y aquí hemos visto, Señor, que el liderazgo verdadero tiene que ser un liderazgo discreto, con amor, con mucho tacto, pero que de todas maneras tiene que llegar a fondo en esto del pecado. Por favor, te ruego, oh Padre, que nos ayudes para que todos los que llevamos que tenemos una posición de liderazgo en la iglesia, llámese de anciano, de pastor, o de líder de un grupo, de una iglesia de hogar, o de lo que sea, Señor, que podamos comprender que es necesario que lo que tenemos como iglesia no transija con el pecado, y que los miembros comprendan, Señor, también de que tú estás buscando santidad en tu pueblo. Por favor, ayúdanos, y ayúdanos también, Padre, a confesar nuestro pecado antes de ser descubiertos. Que como este problema que vemos en Acán, Señor, esto le afectó tanto a él y al pueblo, así, Señor, nosotros podamos aprender de eso para no hacerlo, para no dejar a última hora, Señor, el que confesemos antes, pero que cuando confesemos, hagamos como hizo Acán su confesión, pero antes, Señor, te pedimos, por favor, que nos ayudes, para que seamos una iglesia victoriosa, seamos miembros de una iglesia victoriosos. Ayúdanos, Padre, yo sé que contigo lo podemos conseguir. Ven a nuestra vida, Señor, y danos, por favor, fuerzas para vencer el pecado en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.